Tu sistema interno siempre gana. De Jack Baker. Introducción. No puedes vencer lo que gobierna desde dentro. Hay una verdad que resulta incómoda precisamente porque es estructural. No fallamos por falta de voluntad. Fallamos porque el sistema interno que hemos construido a lo largo de años, de décadas, de experiencias acumuladas sin revisión, opera con una eficiencia brutal y silenciosa que supera cualquier intención consciente. La voluntad es un visitante. El sistema es el dueño de la casa. Y la casa, vale aclararlo, no se rinde. No cede ante los buenos propósitos del lunes por la mañana. No se transforma porque alguien decidió que esta vez sería diferente. El sistema no escucha intenciones. Responde a estructuras. Y mientras la estructura no cambie, el visitante seguirá llegando con entusiasmo y saliendo con las manos vacías. Eso no es derrota moral, es física del comportamiento. Esta idea no es una metáfora consoladora, ni una excusa para la inacción. Es una descripción precisa de cómo funciona la mente humana cuando se la observa con honestidad. El cerebro no es un instrumento neutral que espera instrucciones. Es una arquitectura activa, un conjunto de patrones instalados que procesan la realidad de manera automática, que toman decisiones antes de que la conciencia tenga tiempo de opinar, que modelan el comportamiento con una consistencia que cualquier máquina envidiaría. Y ese sistema, ese tejido invisible de hábitos, respuestas, creencias y tendencias, es el verdadero gobernante de la vida. Lo que hace que este reconocimiento sea difícil no es su complejidad, es su implicación. Si el sistema interno gobierna los resultados, entonces el problema nunca fue la fuerza de voluntad. Y si el problema nunca fue la fuerza de voluntad, entonces la solución no puede ser seguir acumulando determinación. Toda la narrativa cultural que se construyó alrededor del esfuerzo, de la disciplina, de la perseverancia como virtudes primarias, no desaparece con esa comprensión, pero sí se reubica. El esfuerzo tiene su lugar, solo que ese lugar no es el que la mayoría asume. La tesis central de todo lo que sigue es esta. El resultado que produces en cada área de tu vida no es consecuencia de lo que deseas, ni de lo que intentas, ni de lo que planeas con determinación. Es consecuencia directa de cómo está configurado tu sistema interno. Y ese sistema siempre gana. No porque sea malévolo ni porque esté en tu contra. Gana porque es lo que está activo. Porque opera incluso cuando duermes. Porque es más rápido que cualquier decisión consciente y más constante que cualquier esfuerzo puntual. Gana también por una razón que pocas veces se nombra con claridad. El sistema no necesita energía para operar. Los hábitos instalados, los patrones de pensamiento automatizados, las respuestas emocionales que se activan sin deliberación. Todo eso funciona sin costo deliberativo. La voluntad, en cambio, consume. Se depleta. Tiene un umbral de agotamiento que se alcanza antes de que el día termine. Y en ese momento en que la voluntad se rinde, el sistema recupera el terreno perdido con una facilidad que puede parecer cruel pero que es simplemente mecánica. Lo que no requiere energía siempre supera en el largo plazo a lo que sí la requiere. Esto transforma completamente la pregunta relevante. No es, ¿por qué no tengo suficiente fuerza de voluntad? La pregunta correcta es, ¿cómo está diseñado mi sistema y hacia dónde apunta? Porque un sistema mal diseñado producirá resultados predecibles sin importar cuánta energía se invierta en contrarrestarlo. Y un sistema bien diseñado producirá resultados igualmente predecibles sin necesidad de lucha constante. La diferencia entre una persona que obtiene resultados sostenidos y una que obtiene resultados esporádicos no reside principalmente en cuánto se esfuerzan. Reside en la dirección hacia la que apunta su sistema interno. Cuando el sistema apunta en la misma dirección que los objetivos declarados, el esfuerzo se suma a una corriente que ya fluye. Cuando apunta en dirección contraria, el esfuerzo nada contra esa corriente y se agota sin producir avance real. El agua no juzga al nadador, simplemente fluye. Lo que ocurre con la mayoría de las personas que quieren cambiar algo en su vida es que atacan el síntoma. Quieren comer mejor y se concentran en la fuerza de voluntad frente al refrigerador. Quieren ser más productivos y se exigen más disciplina cuando la alarma suena a las 5 de la mañana. Quieren mejorar sus relaciones y se proponen ser más pacientes en el momento del conflicto. Todo ese esfuerzo ocurre en la superficie. Y la superficie no es el problema. El momento del conflicto no es el momento del cambio. Es el momento en que el sistema muestra lo que tiene instalado. El cambio real ocurrió antes, en el diseño de las condiciones, en la estructura que rodea la vida cotidiana, en la arquitectura que hace, probable o improbable, cierto tipo de comportamiento antes de que el impulso aparezca. Intervenir en el momento del impulso es intervenir tarde, con menos recursos y contra una fuerza que ya tiene ventaja.
Intervenir en el diseño previo es intervenir con tiempo, con claridad y con el sistema trabajando a favor en lugar de en contra. El problema es la estructura, la arquitectura, el conjunto de condiciones que hacen que ciertos comportamientos sean naturales y otros sean difíciles. Cuando esa arquitectura no cambia, la lucha es perpetua. Cuando cambia, el comportamiento deseado deja de requerir heroísmo y se convierte en la opción más fácil disponible. Nadie construye un edificio resistente eligiendo con fuerza de voluntad no derrumbarlo cada día. Lo construye con materiales sólidos, con una estructura que distribuye las cargas de manera funcional, con un diseño que anticipa las tensiones en lugar de ignorarlas. Las personas que tienen vidas sólidas hacen algo análogo, aunque pocas veces lo articulan en esos términos. No son más disciplinadas, son más inteligentes en la manera en que diseñaron las condiciones de su vida cotidiana. El resultado parece disciplina desde afuera. Desde adentro, se parece más a gravedad, natural, sin esfuerzo, inevitable. Existe una diferencia fundamental entre un sistema diseñado y un sistema heredado. La mayoría de las personas operan con sistemas heredados, configuraciones mentales que se formaron en respuesta a circunstancias del pasado, que nunca fueron examinadas con criterio, que simplemente se instalaron y se fueron consolidando con el tiempo. Esos sistemas pueden ser perfectamente funcionales o profundamente limitantes, pero en ambos casos operan con la misma intensidad. La diferencia está en si el diseño sirve a quien lo porta, o si lo mantiene atrapado en un ciclo que ya no responde a ninguna elección consciente. El sistema heredado no es un enemigo. Fue en su momento una respuesta adaptativa a condiciones reales. Se formó porque funcionaba, porque protegía, porque permitía navegar circunstancias que de otro modo habrían resultado inmanejables. El problema no está en que se formó. El problema está en que se consolidó sin ser examinado, en que siguió operando después de que las circunstancias que lo justificaban desaparecieron, en que continúa produciendo resultados que ya nadie eligió conscientemente, pero que tampoco nadie ha decidido cambiar con suficiente profundidad. Hablar de sistema interno no es hablar de algo místico ni intangible, es hablar de neurología, de comportamiento repetido, de estructuras cognitivas que se refuerzan con cada repetición. Es hablar de la manera en que el cerebro prioriza la eficiencia sobre la novedad, en que prefiere lo conocido sobre lo desconocido, en que reduce el costo energético de las decisiones convirtiendo en automático todo lo que puede. Esa tendencia hacia la automatización es una de las capacidades más poderosas del sistema nervioso humano, y también es la razón por la que cambiar sin rediseñar resulta casi imposible. Cada vez que se repite un pensamiento, una emoción, un comportamiento, la red neuronal que lo sostiene se consolida un poco más. Cada repetición hace que la próxima repetición sea más probable, más rápida, menos costosa. La biología favorece lo conocido. El cerebro no evalúa si lo que automatiza es útil o limitante. Automatiza lo que se repite. Y lo que se repite con suficiente frecuencia deja de sentirse como una elección. Se siente como lo que se es. Esa confusión entre hábito e identidad es una de las razones más profundas por las que el cambio resulta tan difícil y tan amenazante para muchas personas. A lo largo de las páginas que siguen, se desarrolla una comprensión progresiva de cómo opera este sistema, por qué la fuerza aislada no es la respuesta, y qué significa realmente diseñar, ajustar y sostener una arquitectura interna que produzca resultados coherentes con lo que se quiere construir. No hay promesas fáciles aquí. No hay técnicas de 3 pasos. Hay una mirada profunda y sostenida a la estructura real de la conducta humana, y a las condiciones bajo las cuales esa estructura puede transformarse con solidez. Lo que se construye a lo largo de estas páginas no es una colección de herramientas, es una forma diferente de leer la propia vida. Una que reemplaza la pregunta, ¿por qué no soy suficiente?, por la pregunta, ¿cómo está configurado lo que gobierna? Esa segunda pregunta no tiene carga moral. No acusa. No condena. Simplemente observa la arquitectura con la misma neutralidad con que un ingeniero examina los planos de una estructura que necesita ser reforzada. Y desde esa mirada, el cambio deja de ser una cuestión de virtud y se convierte en una cuestión de diseño. Porque al final, la única pregunta que importa no es cuánto esfuerzo estás dispuesto a poner. La pregunta es, ¿qué está gobernando desde dentro? Suscríbete al canal, activa la campana y accede a toda la biblioteca de libros en el enlace de la descripción. Capítulo 1. Sistema automático. Hábitos mentales. Decisiones repetidas. Hay una ilusión que casi todos comparten. La ilusión de que la vida es el resultado de las decisiones conscientes que se toman.
Se piensa en cada elección como un acto deliberado, como si la mente evaluara las opciones disponibles con ecuanimidad y eligiera con criterio en cada momento. Esa imagen es cómoda porque pone el control en manos de la voluntad. Pero no corresponde a lo que realmente ocurre. La mayor parte del comportamiento humano no pasa por la conciencia. Ocurre antes. Se procesa en capas más profundas del cerebro, en regiones que evolucionaron para hacer precisamente eso, generar respuestas rápidas, eficientes y sin costo deliberativo. El cerebro humano consume una cantidad enorme de energía, y una de sus estrategias fundamentales para administrar esa energía es convertir en automático todo lo que puede. Lo que se hace repetidamente deja de ser una decisión y se convierte en un patrón. Lo que se piensa repetidamente deja de ser un análisis y se convierte en una tendencia. Lo que se siente repetidamente ante ciertos estímulos deja de ser una reacción y se convierte en un reflejo. Este proceso no es un defecto del sistema nervioso. Es su funcionamiento óptimo. Sin la capacidad de automatizar, cada acción cotidiana requeriría el mismo nivel de atención y recursos que aprender algo completamente nuevo. Caminar, hablar, conducir, leer, relacionarse con personas conocidas. Todo esto ocurre en gran medida de manera automática una vez que los patrones están instalados. Y esa automatización libera recursos cognitivos para los desafíos que sí requieren atención consciente. El problema no es la automatización en sí misma. El problema surge cuando los patrones automatizados no sirven a los resultados deseados, cuando el sistema funciona con precisión y eficiencia en la dirección equivocada. Un hábito mental no es simplemente una costumbre de pensamiento. Es una red neuronal que se ha consolidado a través de repetición sostenida, que se activa con rapidez ante ciertos estímulos, y que produce respuestas cognitivas y emocionales antes de que la conciencia pueda intervenir. Cuando alguien tiene el hábito mental de interpretar el fracaso como evidencia de incapacidad personal, ese patrón no espera una deliberación consciente para activarse. Ante cualquier resultado negativo, la interpretación ocurre de manera automática, con la misma fluidez con que se ata un zapato. No hay esfuerzo. No hay análisis. La conclusión llega sola. Del mismo modo, la persona que tiene el hábito mental de buscar soluciones ante un obstáculo, procesa ese mismo fracaso de manera completamente distinta. No porque sea más inteligente ni porque tenga más voluntad, sino porque su patrón automatizado apunta hacia la posibilidad en lugar de hacia la incapacidad. Ambas personas tienen un sistema funcionando con perfecta eficiencia, solo que los sistemas están orientados de manera diferente. Esto tiene implicaciones profundas, para entender por qué las personas que intentan cambiar se frustran tan rápidamente. Cuando se propone un comportamiento nuevo, ese comportamiento compite directamente contra los patrones instalados. Y los patrones instalados tienen todas las ventajas, son más rápidos, requieren menos energía, están respaldados por años de refuerzo, y se sienten naturales. El comportamiento nuevo, por contraste, es lento, costoso, incierto, y se siente forzado. En esa competencia, el patrón antiguo gana casi siempre, no porque sea mejor, sino porque está más consolidado. Las decisiones repetidas son el mecanismo por el cual los patrones se instalan. Cada vez que una persona toma la misma decisión en las mismas circunstancias, refuerza la conexión neuronal, que hace más probable que esa decisión se tome de nuevo en el futuro. No es necesaria ninguna intención para que esto ocurra. Es suficiente con la repetición. Y la repetición no necesita ser consciente para ser efectiva. Cada noche que alguien llega a casa del trabajo, abre su teléfono y revisa las redes sociales antes de hacer cualquier otra cosa, está tomando una decisión repetida, aunque no la piense como tal. Cada mañana que alguien posterga la tarea más importante del día porque primero quiere revisar el correo, está tomando una decisión repetida. Cada conversación difícil que se evita porque resulta incómoda, es una decisión repetida. Con el tiempo, esas decisiones dejan de sentirse como decisiones. Se sienten como lo que se hace, como lo que se es. Esta es la naturaleza más sutil y poderosa del sistema automático. No solo gobierna el comportamiento visible, sino también la percepción de quién se es. El sistema no solo produce acciones, produce identidad. Y una vez que algo se convierte en parte de la identidad, resistirlo no se siente como corrección sino como traición a uno mismo. La pregunta que emerge aquí es fundamental. Si los patrones se instalan a través de la repetición, y la repetición ocurre con frecuencia sin intención consciente, ¿tiene algún sentido hablar de elección? La respuesta es que sí, pero en un nivel diferente al que generalmente se asume. La elección no ocurre en el momento del comportamiento automático. Ocurre en el diseño del entorno que hace probable ese comportamiento. Ocurre en la estructura que se construye alrededor de la vida cotidiana.
Ocurre en las condiciones que se establecen o se permiten. En ese nivel, la elección es absolutamente real y absolutamente poderosa. Pero es una elección de arquitectura, no de esfuerzo. Hay otro aspecto del sistema automático que merece examinarse con cuidado. El papel de las emociones en la consolidación de los patrones. Las experiencias emocionalmente intensas dejan huellas más profundas en el sistema nervioso que las experiencias neutras. Una humillación vivida en la adolescencia puede configurar patrones de respuesta que persistan décadas después, sin ninguna actualización. Un éxito significativo en circunstancias particulares puede instalar una orientación mental que se active automáticamente cada vez que se perciben circunstancias similares. Las emociones no son simplemente reacciones al mundo, son agentes activos en la configuración del sistema interno. Esto explica por qué ciertos patrones son extraordinariamente resistentes al cambio incluso cuando la persona los identifica claramente y desea eliminarlos. El hábito mental no está sostenido solo por la repetición cognitiva. Está sostenido por una carga emocional que lo ancla en el sistema nervioso con una intensidad que la sola razón no puede disolver. La comprensión intelectual de que un patrón es disfuncional es el primer paso, pero no es suficiente. El sistema opera en capas que van más allá del razonamiento explícito. Otro aspecto que merece atención sostenida es la relación entre el sistema automático y el lenguaje interno. Los patrones de pensamiento automático se manifiestan principalmente como habla interna, como una narración que corre de manera continua en el trasfondo de la experiencia consciente. Esa narración no es neutral. Está profundamente formateada por los patrones instalados, y su contenido refleja con fidelidad la orientación del sistema. La persona cuyo sistema está orientado hacia la amenaza, tiene una narración interna que busca y encuentra amenazas de manera consistente. La persona cuyo sistema está orientado hacia la posibilidad tiene una narración que busca y encuentra posibilidades con la misma consistencia. Lo notable es que ambas personas están siendo igualmente realistas dentro de su propio sistema. El mundo ofrece tanto amenazas como posibilidades en abundancia. El sistema decide cuáles se perciben con más nitidez. La automatización del lenguaje interno tiene consecuencias particularmente profundas porque el lenguaje no solo describe la experiencia, la constituye. Las palabras con que se nombra una situación determinan en buena medida cómo se procesa esa situación a nivel emocional y conductual. Llamar a un fracaso, evidencia de incapacidad, produce respuestas completamente diferentes que llamarlo información sobre lo que no funcionó. No se trata de optimismo ni de autoengaño. Se trata de que el lenguaje es una herramienta de construcción de realidad. Y cuando ese lenguaje opera en modo automático sin revisión, construye la misma realidad una y otra vez, con la misma eficiencia que construye cualquier otro patrón. Comprender el sistema automático también requiere reconocer el papel del entorno como activador de patrones. Los patrones internos no se activan en el vacío. Se activan en respuesta a estímulos específicos del entorno. Un lugar físico particular, la presencia de ciertas personas, ciertos sonidos o aromas, ciertas horas del día. Todos estos pueden ser desencadenantes de patrones específicos, que se instalaron cuando esos estímulos estaban presentes en las experiencias que formaron el patrón. Esto explica por qué ciertos entornos facilitan ciertos estados y comportamientos de manera consistente, incluso cuando no hay ninguna razón lógica evidente para esa correlación. El sistema recuerda la asociación y la reproduce. Esta dimensión del sistema automático tiene implicaciones directas para el diseño del entorno. Si los desencadenantes ambientales activan patrones específicos, modificar los desencadenantes puede ser una forma de modificar la probabilidad de activación de esos patrones. No siempre es posible controlar el entorno de manera completa, pero incluso modificaciones parciales pueden tener efectos significativos sobre qué patrones se activan con mayor frecuencia y con qué intensidad. El sistema automático también tiene una dimensión temporal que merece ser comprendida. Opera con sesgos hacia el pasado, que pueden hacerlo sistemáticamente inadecuado para las circunstancias presentes. Los patrones se instalaron en respuesta a circunstancias específicas. El sistema aprendió que funcionaba en ese contexto y lo automatizó. Pero el contexto cambia. Las personas cambian. Las circunstancias evolucionan. Y sin embargo, los patrones que se instalaron en circunstancias anteriores persisten, aplicando soluciones del pasado a situaciones del presente que pueden requerir respuestas completamente diferentes. Esta inadecuación temporal es una de las fuentes más frecuentes de incoherencia y frustración en la vida adulta. Un sistema que aprendió en la infancia que la autonomía era peligrosa porque generaba rechazo puede operar décadas después aplicando la misma restricción en contextos donde la autonomía es precisamente lo que se necesita y donde el rechazo no está en riesgo. El sistema no realiza la actualización de manera automática.
La actualización requiere una intervención consciente que examine qué está aprendido, cuándo fue aprendido, y si sigue siendo válido en las condiciones actuales. El sistema automático también tiene una relación peculiar con la información que contradice sus patrones instalados. Los sistemas cognitivos humanos tienen una tendencia bien documentada hacia la confirmación. Buscan y recuerdan con mayor facilidad la información que confirma lo que ya está instalado, y procesan con menor eficiencia la información que lo contradice. Esto no es una falla del sistema, es una propiedad que garantiza su estabilidad. Un sistema que se reconfigurara con cada dato contradictorio sería funcionalmente inservible. Pero esa misma propiedad que garantiza la estabilidad también puede ser un obstáculo para el cambio cuando los patrones instalados ya no sirven. El sistema automático también tiene una relación con el comportamiento social que merece examinarse. En las interacciones sociales, los patrones automáticos operan con particular rapidez e intensidad porque el entorno social genera estímulos complejos y exige respuestas rápidas. La manera en que se percibe la intención de los otros, cómo se interpreta el tono de voz, qué señales activan respuestas defensivas o de apertura, todo esto opera en buena medida de manera automática, moldeado por los patrones que se instalaron en las experiencias sociales tempranas y reforzados en cada interacción posterior. El sistema automático también tiene una dimensión física que va más allá de los patrones cognitivos y emocionales. Los patrones se instalan también en el cuerpo, en la manera en que se responde físicamente a ciertos estímulos. La tensión muscular que aparece en ciertas situaciones, la postura que se adopta automáticamente ante ciertas personas, la respuesta respiratoria ante ciertos tipos de estrés, todo esto es parte del sistema automático. Y estos patrones físicos son particularmente resistentes a la modificación puramente cognitiva porque están almacenados en sistemas nerviosos que tienen sus propias lógicas y sus propios ritmos de cambio. El sistema automático también tiene una relación con los estados de atención que es importante comprender. El nivel de atención consciente disponible en un momento dado determina en qué medida los patrones automáticos pueden ser modificados por la intervención consciente. En estados de alta atención, hay más capacidad para interrumpir el patrón automático e insertar una respuesta diferente. En estados de baja atención, el patrón automático opera con mayor libertad. Por eso los momentos de alta presión, cansancio intenso o estrés sostenido tienden a producir comportamientos que se habían creído superados. El sistema automático recupera el terreno que cede cuando la atención disminuye. El sistema automático también tiene una dimensión que podría llamarse de acumulación de evidencia. Con cada resultado que produce, el sistema recibe retroalimentación, que puede reforzar o debilitar el patrón que generó ese resultado. Pero esa retroalimentación no se procesa de manera neutral. Pasa a través de los filtros interpretativos del sistema, que tienden a asignar los resultados positivos a factores internos y los resultados negativos a factores externos, cuando el sistema tiene una orientación de autoprotección, o a hacer exactamente lo contrario, cuando tiene una orientación de autocastigo. En ambos casos, la información que llega al sistema está distorsionada por sus propios filtros, lo que puede resultar en que los patrones se refuercen incluso cuando los resultados no los justifican. El sistema automático, cuando se comprende en toda esta complejidad, deja de ser un misterio opaco y se convierte en un objeto de conocimiento accesible. No completamente transparente, ni completamente controlable, pero suficientemente conocible como para que la intervención inteligente sea posible. Y la intervención que se apoya en el conocimiento del sistema es incomparablemente más efectiva que la que opera sobre él con ignorancia o con hostilidad. El sistema automático también tiene una característica que resulta especialmente importante para entender el comportamiento de largo plazo: su tendencia a recuperar el estado base después de una perturbación. Los sistemas tienen umbrales de equilibrio, y cuando se alteran, generan fuerzas que tienden a restaurar ese equilibrio. En términos prácticos, esto significa que cuando alguien intenta adoptar un nuevo comportamiento sin rediseñar el sistema que lo rodea, ese sistema genera resistencia activa hacia el estado anterior. No como una oposición consciente ni como un sabotaje intencional, sino como la tendencia natural de cualquier sistema complejo hacia su configuración de equilibrio. Esto es lo que hace que los cambios temporales sean tan frecuentes y los cambios duraderos tan raros. Una persona puede cambiar su comportamiento durante días o semanas a través del esfuerzo consciente. Pero si el sistema subyacente no ha cambiado, ese esfuerzo está luchando constantemente contra una fuerza de restauración. Y en algún momento, cuando la atención consciente se distrae, cuando el estrés aumenta, cuando la energía disminuye, el sistema recupera su configuración habitual. No es debilidad moral, es física del sistema.
Comprender el sistema automático con esta profundidad no tiene como objetivo generar resignación. Todo lo contrario. Cuando se entiende claramente cómo opera el sistema, deja de ser un misterio oscuro y se convierte en un objeto de diseño. Sus mecanismos son conocibles, sus palancas son accesibles, y su dirección puede ser modificada, no a través de la fuerza bruta contra los patrones instalados, sino a través de la modificación de las condiciones que lo sostienen y de la instalación deliberada de patrones nuevos, que con el tiempo adquieren la misma fluidez y automaticidad que los anteriores. El sistema automático siempre gana. Pero no hay un único sistema posible. Esa es la apertura que convierte una limitación aparente en una posibilidad real. Capítulo 2. Fuerza, veces, sistema. Esfuerzo inútil. Frustración. La cultura del esfuerzo tiene una historia larga y una narrativa poderosa. Durante siglos, la idea de que la voluntad puede superar cualquier obstáculo ha sido presentada como una virtud fundamental. Los relatos de éxito casi siempre incluyen un momento de determinación intensa, de resistencia frente a la adversidad, de perseverancia cuando todo parecía perdido, y esos relatos no son mentiras. Hay momentos en que el esfuerzo sostenido produce resultados extraordinarios. Pero hay una confusión que esos relatos han instalado de manera muy efectiva en el pensamiento colectivo. La confusión entre el esfuerzo como ingrediente y el esfuerzo como estrategia. El esfuerzo puede ser un ingrediente valioso dentro de un sistema bien diseñado. Como estrategia principal, como mecanismo primario para producir cambio frente a una estructura interna no rediseñada, el esfuerzo es sistemáticamente insuficiente, y su fracaso no es aleatorio, es predecible. Cuando alguien lucha directamente contra sus patrones internos sin modificar la estructura que los sostiene, entra en un estado que se puede describir con precisión. Está gastando energía en resistir algo que su propio sistema genera de manera continua. Es como intentar vaciar un recipiente que tiene entrada y salida simultáneas, concentrando todo el esfuerzo en sacar el agua mientras se ignora el grifo abierto. El recipiente puede vaciarse momentáneamente con suficiente energía, pero en cuanto el esfuerzo disminuye, el nivel regresa. Este proceso tiene un costo neurobiológico real. La capacidad de autorregulación, de inhibir respuestas automáticas y sostener comportamientos contrarios a los patrones instalados, es un recurso limitado. Se depleta con el uso. Una persona que pasa el día entero resistiendo tentaciones, tomando decisiones en contra de sus tendencias automáticas, manteniendo comportamientos que requieren atención consciente constante, llega al final del día con una reserva de autorregulación significativamente reducida. Y cuando esa reserva se agota, el sistema automático recupera el control con particular facilidad. Esto explica un patrón que muchas personas reconocen en sí mismas: la sensación de ir bien durante el día y desmoronarse por la noche. El esfuerzo sostenido durante horas produce un agotamiento del sistema de control consciente, y cuando ese sistema se debilita, los patrones automáticos emergen con fuerza desproporcionada. No es falta de carácter, es la mecánica del sistema nervioso. El esfuerzo aislado también tiene otro problema fundamental: no produce aprendizaje estructural. Cuando se resiste un patrón a través del esfuerzo puro, sin modificar las condiciones que lo activan, no se está instalando un patrón nuevo, se está simplemente inhibiendo el patrón existente de manera temporal. La diferencia es crucial. La inhibición temporal no deja huella duradera. La instalación de un nuevo patrón a través de condiciones diseñadas y repetición sostenida sí la deja. Imagina a alguien que quiere dejar de revisar constantemente las redes sociales durante las horas de trabajo. La estrategia del esfuerzo implica mantener el teléfono accesible y resistir el impulso de tomarlo cada vez que surge. Ese impulso puede surgir decenas de veces por hora. Cada resistencia exitosa consume un pequeño quantum de autorregulación. Después de varias horas, la resistencia se vuelve cada vez más costosa. Y el patrón no se ha modificado en absoluto. Sigue siendo activado con la misma frecuencia por los mismos estímulos. Y la única diferencia es que hay una barrera de voluntad interpuesta. Esa barrera puede mantenerse durante días o semanas, pero no elimina el patrón subyacente. La estrategia sistémica para el mismo problema es completamente diferente. Consiste en modificar las condiciones que activan el patrón, guardar el teléfono fuera del alcance visual, activar modos de enfoque que bloqueen las aplicaciones, establecer momentos específicos del día para revisar redes y construir una rutina alrededor de esos momentos, cambiar el entorno de trabajo para que el acceso a las redes requiera un esfuerzo activo en lugar de ocurrir por defecto. Ninguna de estas intervenciones requiere la misma autorregulación constante que la resistencia directa. Trabajan con la arquitectura del comportamiento, en lugar de contra ella. La frustración que acompaña al esfuerzo fallido
Merece una consideración particular, porque no es simplemente un estado emocional desagradable. Es un indicador de información. Cuando el esfuerzo repetido falla de manera repetida, la frustración señala que la estrategia no está funcionando. El problema es que la narrativa cultural del esfuerzo tiende a interpretar ese fracaso como evidencia de insuficiencia personal, lo que produce culpa y determina que la solución sea más esfuerzo. Ese ciclo es autoperpetuante y profundamente destructivo. Hay una diferencia entre la frustración que informa y la frustración que paraliza. La frustración que informa dice, este enfoque no produce el resultado esperado, es momento de examinar la estrategia. La frustración que paraliza dice, fallé porque no soy suficiente, necesito intentarlo más fuerte la próxima vez. La segunda interpretación no solo es incorrecta en términos prácticos, sino que activamente daña el sistema de autorregulación al cargarlo con peso emocional adicional. El desgaste mental de luchar contra una estructura interna no rediseñada tiene consecuencias que van más allá del comportamiento específico que se intenta cambiar. Un estado crónico de lucha interna consume recursos cognitivos que de otro modo estarían disponibles para procesos creativos, para la atención profunda, para la calidad de las relaciones interpersonales. La persona que vive en guerra constante consigo misma opera con una fracción de su capacidad disponible. No porque sea menos inteligente o menos capaz, sino porque una porción significativa de sus recursos está dedicada permanentemente a ese conflicto interno. Esto se ve con particular claridad en contextos de alta exigencia. Una persona bajo estrés intenso, con múltiples demandas simultáneas, con pocas horas de sueño y alta presión de resultados, es precisamente la persona que menos reservas tiene disponibles para el esfuerzo de autorregulación, y sin embargo, es también la persona que más necesita que sus sistemas internos funcionen bien. El esfuerzo como estrategia falla exactamente cuando más se necesita. Hay algo más que vale la pena examinar en la dinámica de fuerza versus sistema: el papel de la identidad. Cuando una persona se define a sí misma por su capacidad de esfuerzo, cuando su autoestima está construida sobre la narrativa de que puede superar cualquier cosa con suficiente determinación, cada fracaso del esfuerzo se convierte en una amenaza a esa identidad. Y cuando la identidad está en juego, los mecanismos de defensa psicológica entran en acción de maneras que frecuentemente complican aún más el problema. La negación, la racionalización, el autoengaño, la postergación. Todos son modos en que el sistema psicológico protege una identidad amenazada. La solución no es abandonar el esfuerzo, es reubicarlo. El esfuerzo tiene un papel legítimo y poderoso cuando se dirige hacia el diseño de las condiciones, hacia la modificación de la arquitectura, hacia la instalación deliberada de patrones nuevos durante el periodo inicial, antes de que se automaticen. Ese es el esfuerzo productivo, el que trabaja con el sistema en lugar de contra él. El esfuerzo que persiste en la misma dirección que la estructura interna es tan eficiente que casi no se siente como esfuerzo. El esfuerzo que lucha contra la estructura interna es tan ineficiente que agota sin producir resultados duraderos. La frustración acumulada de esfuerzos fallidos tiene también un efecto sobre la disposición futura hacia el cambio. Cada fracaso que se atribuye a insuficiencia personal reduce ligeramente la expectativa de éxito en los intentos siguientes. Con suficientes fracasos acumulados, esa expectativa puede caer a niveles que hacen que el intento mismo parezca absurdo. No se trata de pesimismo ni de debilidad de carácter. Es el resultado predecible de un modelo incorrecto de cómo funciona el cambio. Cuando se reemplaza el modelo de fuerza por el modelo de sistema, todo el marco conceptual del cambio se transforma. Ya no se trata de si tienes suficiente determinación. Se trata de si el diseño del sistema en que operas produce los resultados que buscas. El primero es un juicio de valor sobre la persona. El segundo es una pregunta técnica sobre una arquitectura. Y las preguntas técnicas tienen respuestas técnicas que no dependen de la virtud moral del individuo sino de su comprensión del sistema y de su disposición a modificarlo. Esto no elimina la responsabilidad personal. La amplifica. Porque una vez que se entiende que el sistema está gobernando los resultados, la responsabilidad ya no se limita a esforzarse más en el momento de la conducta. Se extiende a diseñar el entorno, a examinar los patrones con honestidad, a hacer los ajustes que el sistema requiere. Esa es una responsabilidad más amplia y más profunda que la simple disciplina, y es infinitamente más efectiva. Capítulo 3. Diseño interno. Estructura. Orden. Todo resultado es la expresión de una arquitectura. Un edificio no se sostiene por las intenciones del arquitecto sino por la calidad de su estructura. Una empresa no prospera por el deseo de sus fundadores sino por la solidez de sus sistemas operativos.
Una vida no se construye por la fuerza de sus propósitos, sino por la coherencia de sus estructuras internas. Esta idea no es una metáfora ornamental, es una descripción precisa de la causalidad que produce los resultados. El diseño interno se refiere a la arquitectura cognitiva, emocional y conductual que una persona porta consigo en todo momento. Es el conjunto de jerarquías de valores que determinan qué se prioriza cuando hay conflicto. Es la red de creencias que filtran la información y determinan qué se percibe como posible, como amenazante, como irrelevante. Es el sistema de hábitos que convierte ciertas respuestas en automáticas y otras en improbables. Es la estructura de las relaciones que se sostienen y el tipo de comunicación que se produce en ellas. Todo esto forma una arquitectura. Y esa arquitectura genera resultados con la misma consistencia con que la estructura de un puente determina cuánto peso puede soportar. La mayoría de las personas no piensan en su vida interior como una arquitectura. Piensan en sus pensamientos como cosas que les suceden, en sus emociones como reacciones inevitables, en sus comportamientos como respuestas naturales a las circunstancias. Esa perspectiva es comprensible porque desde adentro, el sistema se siente transparente, invisible, como el agua en que se nada. Pero la invisibilidad del sistema no equivale a su inexistencia. La arquitectura opera independientemente de si se la reconoce o no. El primer paso hacia el diseño interno consciente es la observación. No la observación juzgante que busca defectos y les asigna culpa, sino la observación estructural, que mapea los patrones, con la misma neutralidad con que un arquitecto examina los planos de un edificio. ¿Qué patrones de pensamiento se activan repetidamente? ¿En qué condiciones aparecen? ¿Con qué velocidad? ¿Qué emociones los acompañan? ¿Qué comportamientos producen? ¿Qué tipo de resultados generan esos comportamientos de manera consistente? Esta observación no es un proceso de autoanálisis interminable que se convierte en otro patrón disfuncional. Es un mapeo puntual y específico que tiene como objetivo identificar la estructura actual para poder modificarla. Un arquitecto no pasa años contemplando los planos, los examina con atención suficiente para entender qué está funcionando y qué necesita ser modificado, y luego actúa sobre esa comprensión. La estructura interna tiene componentes que pueden identificarse con relativa claridad una vez que se sabe qué buscar. Las creencias nucleares son el componente más profundo y más influyente. Una creencia nuclear es una proposición sobre la realidad que se sostiene como si fuera un hecho evidente, aunque no haya sido verificada de manera explícita. Proposiciones como el éxito requiere sacrificio constante, o las relaciones cercanas siempre terminan en decepción, o yo no soy bueno para esto, operan como axiomas del sistema. No se cuestionan porque no se perciben como creencias sino como descripción de la realidad, y a partir de esos axiomas, toda la arquitectura se construye con consistencia interna impecable. Si la creencia nuclear es que el éxito requiere sacrificio constante, entonces los momentos de descanso se perciben como fracaso o como amenaza. El placer se convierte en culpa. El reposo se interpreta como abandono. Toda la arquitectura conductual se organiza alrededor de esa creencia, y el resultado es una vida que puede producir rendimiento externo pero que tiene un costo interno desproporcionado. La creencia no tiene que ser correcta para ser efectiva, solo tiene que estar instalada. El orden interno no se refiere a la ausencia de conflicto o complejidad. Se refiere a la coherencia entre los diferentes niveles del sistema, entre las creencias y los valores, entre los valores y las prioridades, entre las prioridades y los comportamientos, entre los comportamientos y los resultados. Cuando hay incoherencia entre estos niveles, el sistema produce fricciones internas que se manifiestan como sensación de inconsistencia, de ir en múltiples direcciones a la vez, de trabajar mucho sin avanzar de manera clara. El desorden interno más común no proviene de tener valores incorrectos, sino de tener valores que no están jerarquizados de manera explícita. Cuando alguien valora genuinamente tanto la libertad como la seguridad, tanto la conexión con otros como el tiempo en soledad, tanto el rendimiento como el disfrute, y esos valores no tienen una jerarquía operativa clara, el sistema producirá comportamientos inconsistentes, porque en cada momento de conflicto entre valores, tomará decisiones ad hoc, que no servirán a ninguno, de manera sistemática. La claridad jerárquica no significa eliminar valores que compiten. Significa saber, en el momento del conflicto, cuál tiene precedencia y por qué. Diseñar la arquitectura interna implica también comprender la función de los rituales y las rutinas en la estabilización del sistema. Una rutina no es simplemente una secuencia de comportamientos repetidos. Es una estructura que reduce el costo de decisión, que proporciona predictibilidad al sistema nervioso, que libera recursos cognitivos para los momentos que realmente los requieren. Las personas que producen resultados consistentes de alto nivel, no lo hacen a través de decisiones heroicas en cada momento.
Lo hacen a través de sistemas de rutinas que convierten los comportamientos clave en automáticos. El diseño interno también requiere atención a las condiciones ambientales que el entorno proporciona al sistema. El cerebro no opera en un vacío. Opera en permanente interacción con el entorno físico y social. El entorno envía señales constantes que activan ciertos patrones y suprimen otros. Un escritorio ordenado activa patrones diferentes que uno caótico. Un espacio dedicado a la concentración activa patrones diferentes que un espacio donde se realizan múltiples actividades. Las personas con las que se interactúa regularmente activan patrones diferentes que aquellas con las que se tiene contacto ocasional. Diseñar el entorno como extensión del sistema interno es una de las intervenciones más poderosas y menos costosas disponibles. No requiere voluntad en el momento del comportamiento. Solo requiere diseño previo. Si el refrigerador contiene únicamente alimentos que sirven a los objetivos nutricionales, no se necesita voluntad para no comer lo que no debería comerse, porque ese alimento simplemente no está disponible. El diseño ha tomado la decisión antes de que el impulso pueda activarse. La arquitectura interna no existe solo en el nivel cognitivo. Existe también en el nivel somático, en la manera en que el cuerpo lleva y expresa los patrones del sistema. La postura habitual, la tensión muscular crónica, los patrones de respiración, la forma en que se responde físicamente a ciertos estímulos. Todo esto es parte de la arquitectura, y el cuerpo tiene memoria. Las experiencias se inscriben en los tejidos con la misma persistencia con que se inscriben en las redes neuronales. Por eso los cambios puramente cognitivos frecuentemente tienen un efecto limitado. Abordan solo uno de los niveles en que el sistema opera. La arquitectura interna también tiene una dimensión narrativa que resulta extraordinariamente poderosa. La historia que una persona se cuenta sobre sí misma, sobre los eventos que la formaron, sobre lo que es posible para alguien como ella, sobre cuál es el significado de sus experiencias pasadas. Esa narrativa no es una descripción neutral de los hechos. Es una interpretación activa que organiza los hechos dentro de una estructura de significado que determina qué es lo que esa persona espera de sí misma y del mundo. Las narrativas personales no son simplemente recuerdos. Son frameworks activos que filtran las experiencias nuevas para que sean consistentes con lo que ya se cree sobre uno mismo. Si la narrativa central dice que alguien no es capaz de sostener relaciones cercanas durante mucho tiempo, esa narrativa no solo describe el pasado, activamente organiza las experiencias presentes de manera que confirmen esa tesis. Las señales de conexión pueden ignorarse. Las señales de distancia pueden amplificarse. Los comportamientos que crean distancia pueden activarse antes de que la intimidad alcance el nivel que la narrativa identifica como peligroso. Cambiar la narrativa no significa negar la historia. Significa reinterpretarla dentro de un marco diferente que abra posibilidades en lugar de cerrarlas. La misma secuencia de eventos puede sostenerse con interpretaciones completamente diferentes, y la diferencia entre esas interpretaciones no está en su fidelidad a los hechos, sino en qué tipo de posibilidades abren hacia el futuro. Una persona que interpreta un periodo difícil como evidencia de que es incapaz de superar los obstáculos, y una persona que lo interpreta como evidencia de que tiene una capacidad de resiliencia que no conocía completamente están construyendo arquitecturas muy diferentes sobre los mismos materiales. El diseño interno también requiere atención explícita a la estructura de los compromisos. No los compromisos en el sentido de promesas formales, sino los compromisos en el sentido de las cosas a las que el sistema dedica recursos de manera consistente. El compromiso real de un sistema no está en lo que declara sino en lo que hace de manera habitual. Y la brecha entre los compromisos declarados y los compromisos operativos, entre lo que se dice que importa y lo que el sistema realmente prioriza, es una de las fuentes más frecuentes de incoherencia interna y de frustración crónica. Un sistema bien diseñado tiene alineación entre los compromisos declarados y los compromisos operativos. Esa alineación no se logra simplemente declarando más compromisos con más intensidad. Se logra examinando honestamente los compromisos operativos actuales, comprendiendo por qué el sistema los prioriza, y rediseñando las condiciones de manera que los compromisos que se quieren honrar tengan más espacio en la arquitectura real de la vida cotidiana. La estructura de los compromisos también tiene una relación directa con la calidad de la atención disponible. Un sistema sobrecargado de compromisos, incluso cuando todos son valiosos, opera con una difusión de atención que reduce la profundidad con que puede honrar cualquiera de ellos. El diseño de un sistema interno sólido requiere frecuentemente la decisión de comprometerse con menos cosas de manera más completa, en lugar de comprometerse con muchas cosas de manera superficial. Esa decisión va contra las presiones culturales que equiparan valor con ocupación.
pero va a favor de la calidad real de los resultados y de la experiencia. El diseño interno también implica comprender la función que cumplen las emociones en el sistema. Las emociones no son interrupciones del procesamiento racional. Son parte integral del sistema de información y de motivación. Las emociones dirigen la atención hacia lo que el sistema evalúa como significativo. Proporcionan energía para los comportamientos relevantes para los objetivos y señalan cuando hay una desviación entre la situación actual y lo que se espera o se desea. Un sistema bien diseñado no suprime las emociones, sino que las integra de manera funcional. Las lee como información sin ser gobernado por ellas sin revisión. Las usa como motivación sin confundirlas con instrucciones. Las procesa con suficiente velocidad y profundidad como para que no se acumulen en una carga que interfiere con el funcionamiento. Ese nivel de integración emocional no es un estado natural que todos tienen desde el nacimiento. Es una capacidad que se desarrolla a través de práctica y que, una vez desarrollada, cambia de manera significativa la calidad del funcionamiento del sistema en todas sus dimensiones. El diseño interno también tiene una dimensión de escala temporal que merece atención. Los diferentes componentes del sistema operan con horizontes temporales distintos. Los hábitos y los patrones automáticos operan en el presente inmediato. Las creencias y los marcos de referencia operan en un horizonte de meses y años. La narrativa personal y los valores centrales operan en el horizonte de toda una vida. Un sistema bien diseñado tiene coherencia entre todos estos niveles temporales. Los comportamientos cotidianos sirven a las creencias y los marcos, que sirven a los valores, que sirven a la narrativa de largo plazo. Cuando hay desconexión entre estos niveles temporales, el sistema produce una experiencia particular de incoherencia, la sensación de estar muy ocupado en el nivel cotidiano, pero sin avanzar en una dirección que se sienta significativa. Eso ocurre cuando los comportamientos automáticos no están conectados con los valores de largo plazo. El rediseño en ese caso no consiste principalmente en cambiar los comportamientos cotidianos, sino en clarificar los valores de largo plazo y luego alinear los patrones operativos hacia esa dirección. Un sistema bien diseñado es también un sistema que puede aprender. La capacidad de incorporar nueva información, de actualizar creencias cuando la evidencia lo justifica, de modificar estrategias cuando los resultados indican que la estrategia actual no está funcionando. Esa capacidad de aprendizaje es uno de los atributos más valiosos de cualquier sistema complejo. Y en el sistema humano, esa capacidad no es independiente del diseño. Puede ser facilitada o suprimida por la arquitectura. Un sistema diseñado con apertura hacia el aprendizaje procesa el error y la retroalimentación de manera funcional. No los evita ni los distorsiona. Los busca activamente como fuente de información útil. Mantiene una suficiente seguridad interna como para que el cuestionamiento no se sienta como amenaza existencial, y tiene estructuras de revisión regular que aseguran que el aprendizaje ocurre de manera sistemática en lugar de solo cuando una crisis lo impone. Diseñar el sistema interno con esta comprensión de todos sus componentes y de cómo interactúan no es una tarea que se complete en un fin de semana de reflexión intensa. Es una práctica que se desarrolla con el tiempo, que se profundiza con la experiencia, y que requiere una disposición sostenida hacia la honestidad sobre lo que el sistema está produciendo y sobre lo que se quiere que produzca. Esa disposición es en sí misma un componente del diseño. Un sistema que tiene instalado el hábito de la autorrevisión honesta tiene una ventaja estructural significativa sobre uno que opera sin ese mecanismo. Las creencias que filtran la percepción, los valores que determinan la prioridad, los hábitos que convierten los comportamientos en automáticos, el entorno que activa o suprime ciertos patrones, el estado somático que sostiene o sabotea la capacidad de funcionamiento. Cuando todos estos niveles están alineados hacia la misma dirección, el sistema opera con una eficiencia que produce resultados previsibles sin desgaste constante. El orden no es rigidez. Un sistema bien diseñado no elimina la flexibilidad, la preserva y la hace posible. Un edificio bien construido puede soportar cargas inesperadas y condiciones cambiantes precisamente porque su estructura es sólida. Un sistema interno bien diseñado puede responder a circunstancias imprevistas, puede adaptarse a demandas nuevas, puede absorber perturbaciones sin desintegrarse, precisamente porque tiene una arquitectura que le proporciona estabilidad de fondo. Diseñar conscientemente la arquitectura interna no es un proceso que se complete en un momento. Es un proceso continuo de observación, ajuste y refinamiento. Pero el punto de partida es siempre el mismo: dejar de tratar los resultados de la vida como consecuencias de la fortuna, del carácter o del esfuerzo, y comenzar a verlos como outputs de una arquitectura que puede ser examinada, comprendida y modificada.
Esa transformación en la mirada es, ya, en sí misma, una modificación estructural significativa. Capítulo 4. Ajuste consciente. Corrección. Mejora. El cambio real no ocurre en el momento de la crisis. Ocurre en los momentos tranquilos de revisión, cuando hay suficiente distancia del sistema para examinarlo con claridad y suficiente serenidad para modificarlo sin violencia. La crisis puede ser el disparador que revela la necesidad del cambio. Pero el cambio mismo requiere condiciones que la crisis no proporciona. Hay una tendencia en los enfoques populares de desarrollo personal que merece cuestionarse. La idea de que los cambios significativos requieren grandes rupturas, transformaciones radicales, momentos de quiebre definitivo con el pasado. Esa narrativa es atractiva porque es dramática, pero no corresponde a cómo el sistema nervioso humano produce cambios duraderos. El sistema nervioso aprende a través de la repetición gradual, no a través de las sacudidas repentinas. Los cambios impuestos por la fuerza, incluso cuando logran alterar el comportamiento de manera temporal, no instalan estructuras nuevas con la misma profundidad que los ajustes progresivos sostenidos en el tiempo. El ajuste consciente del sistema interno es un proceso que tiene más en común con la calibración de un instrumento de precisión que con la demolición de una estructura para construir otra desde cero. No se trata de eliminar quién se es y comenzar de nuevo. Se trata de examinar qué componentes del sistema sirven y cuáles no, de afinar los que pueden mejorar, de reemplazar los que están produciendo resultados consistentemente negativos, y de hacerlo de manera que el sistema pueda absorber los cambios sin perder su capacidad funcional durante el proceso. La corrección sin violencia interna comienza con un reconocimiento que resulta difícil para muchas personas. Los patrones disfuncionales no son errores que cometió alguien en el pasado. Son respuestas adaptativas a condiciones que existían cuando esos patrones se instalaron. Un patrón de hipervigilancia puede haberse instalado en respuesta a un entorno de infancia impredecible y emocionalmente inseguro. En ese contexto, la hipervigilancia fue una adaptación funcional. El problema surge cuando ese patrón persiste en contextos donde ya no es necesario y donde interfiere con el funcionamiento óptimo. Tratar ese patrón con hostilidad, como si fuera evidencia de debilidad o de patología, es tanto inefectivo como injusto. El patrón cumplió una función, fue útil en su momento, y el sistema que lo porta merece ser reconocido con esa comprensión antes de intentar modificarlo. Esta no es una concesión sentimental, es una consideración práctica, porque los sistemas que se atacan tienden a generar resistencia, y la resistencia aumenta el costo del cambio sin necesariamente aumentar su efectividad. El proceso de ajuste consciente tiene fases que, aunque no son rígidamente secuenciales, tienen una lógica de progresión natural. La primera fase es la observación clara. Identificar el patrón tal como opera, sin juicio y sin interpretación prematura. ¿Cuándo se activa? ¿Qué lo desencadena? ¿Cuál es la secuencia típica de pensamiento, emoción y comportamiento? ¿Qué resultados produce de manera consistente? Esta observación debe ser específica y concreta, no general. No tengo el hábito de procrastinar, sino cuando me enfrento a una tarea que asocio con posibilidad de error significativo, busco otra actividad de menor riesgo, y me digo que volveré a la tarea más tarde, lo cual típicamente no ocurre. La segunda fase es la comprensión de la función del patrón. ¿Qué necesidad satisface? ¿Qué protege? ¿Qué evita? Un patrón de procrastinación frecuentemente protege contra el riesgo de fracasar en algo que importa. La evitación mantiene la posibilidad de éxito intacta porque mientras no se intenta, no se puede fallar de manera definitiva. Comprender esta función no justifica el patrón, pero permite diseñar alternativas que satisfagan la misma necesidad de manera más funcional. La tercera fase es el diseño de la intervención. ¿Qué modificación del sistema puede reducir la probabilidad de activación del patrón o redirigir su energía hacia comportamientos más funcionales? Esta fase requiere creatividad y precisión. La intervención más efectiva generalmente no ataca el patrón directamente, sino que modifica las condiciones que lo activan, o que instala un patrón alternativo que con el tiempo desplace al original. Los ajustes progresivos tienen una característica que los hace especialmente efectivos para el cambio estructural: son acumulativos. Cada pequeño ajuste que persiste el tiempo suficiente para consolidarse, se convierte en la base sobre la que se asienta el siguiente. El sistema no cambia de golpe, pero cuando los ajustes son consistentes y están bien diseñados, la transformación acumulada a lo largo del tiempo puede ser profunda y duradera de una manera que ningún cambio dramático podría igualar. La reconfiguración mental no es solo un cambio de comportamiento, implica también un cambio en los marcos de referencia a través de los cuales se procesa la experiencia.
Un marco de referencia es la estructura conceptual que determina el significado que se le asigna a los eventos. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación objetiva y procesarla con marcos de referencia tan diferentes que sus experiencias subjetivas y sus respuestas conductuales sean completamente distintas. No porque una perciba mejor que la otra, sino porque operan desde arquitecturas cognitivas diferentes. Cambiar un marco de referencia es uno de los ajustes más poderosos que puede realizarse en el sistema interno, precisamente porque opera a un nivel que precede al comportamiento. Si el marco de referencia interpreta el conflicto interpersonal como una amenaza a la relación, la respuesta emocional y conductual será defensiva. Si el marco lo interpreta como una oportunidad para profundizar en la comprensión mutua, la respuesta tendrá una calidad completamente diferente. Mismo evento, marcos diferentes, respuestas incomparables. El cambio de marcos de referencia no ocurre simplemente porque se decida cambiarlos. Requiere exposición repetida a experiencias que sean incompatibles con el marco anterior, o la construcción deliberada de un marco alternativo que se practique hasta que adquiera automaticidad. Este proceso es gradual e implica periodos de coexistencia entre el marco viejo y el nuevo, en los que el sistema puede fluctuar entre ambos antes de que el nuevo se consolide. Durante ese periodo de transición, es común experimentar inconsistencia, días en que el sistema opera desde el nuevo marco y días en que el viejo recupera terreno. Esa inconsistencia no indica fracaso, indica que el proceso de reconfiguración está en curso. La tendencia a interpretar esa fluctuación como evidencia de que el cambio no es posible es en sí misma un patrón que merece ser examinado y ajustado. El ajuste consciente también requiere atención a los sistemas sociales en los que uno opera. Los patrones internos no existen en aislamiento. Están constantemente siendo activados, reforzados o contravenidos por los sistemas sociales de los que se forma parte. Un sistema familiar, un sistema de amistad, un sistema laboral. Todos tienen sus propias estructuras, sus propios patrones de interacción, sus propias expectativas sobre quién es cada persona y cómo debe comportarse. Cuando se modifica el sistema interno, frecuentemente se produce una fricción con los sistemas sociales que esperaban el comportamiento anterior. Esta fricción no es una señal de que el cambio fue incorrecto. Es una señal de que el sistema social necesita tiempo para actualizarse, pero ignorarla puede resultar costoso. Los sistemas sociales tienen su propia inercia, y pueden ejercer presiones significativas para que el individuo regrese a sus patrones anteriores. Reconocer esta dinámica y diseñar estrategias para navegarla forma parte del ajuste consciente integral. La mejora del sistema no tiene un punto de llegada definitivo. No existe una versión perfecta y final del sistema interno que, una vez alcanzada, no requiera más ajustes. El mundo cambia. Las circunstancias cambian. Los objetivos evolucionan. Y el sistema que fue óptimo para una fase de la vida puede resultar inadecuado para otra. La capacidad de observar el sistema con regularidad, de identificar dónde está generando fricciones o resultados no deseados, y de ajustarlo con precisión y sin drama, es quizás la meta habilidad más valiosa que puede desarrollarse. No es una habilidad que se aprende una vez, es una práctica que se profundiza con el tiempo. El ajuste consciente no es una guerra contra uno mismo. Es la actividad de un artesano que conoce su herramienta principal con suficiente intimidad para mantenerla afinada, para saber cuándo necesita corrección y cómo realizarla sin dañarla en el proceso. Capítulo 5. Sistema funcional. Menos desgaste, más resultado. Hay una forma de vivir que la mayoría de las personas no ha experimentado porque nunca ha diseñado las condiciones para que sea posible. Es una forma de vivir en que los resultados importantes se producen sin la sensación constante de estar empujando contra una resistencia invisible. En que las decisiones alineadas con los propósitos más profundos no requieren un acto de voluntad cada vez que se presentan. En que la consistencia no se siente como disciplina, sino como expresión natural de quien se es. Esa no es una descripción utópica, es la experiencia de operar con un sistema funcional. Un sistema funcional no es un sistema perfecto. Es un sistema cuyos componentes trabajan en la misma dirección, cuyos mecanismos de retroalimentación funcionan de manera que permiten correcciones oportunas, y cuyos patrones automáticos producen comportamientos que sirven a los resultados más importantes. La funcionalidad no implica la ausencia de tensión o de esfuerzo. Implica que el esfuerzo disponible se dirige hacia la creación y la resolución de problemas genuinamente nuevos, no hacia la lucha constante contra los propios patrones. La diferencia en términos de energía disponible entre operar con un sistema funcional y operar con un sistema disfuncional es más grande de lo que la mayoría supone.
Una persona cuyo sistema interno está constantemente en conflicto consigo mismo, cuyos valores compiten sin resolución, cuyos hábitos apuntan hacia direcciones diferentes a sus objetivos declarados, gasta enormes cantidades de energía mental, simplemente en sostenerse. Esa energía no está disponible para crear, para aprender, para conectar, para resolver. Es energía que se consume en fricción interna. Un sistema funcional redirige esa energía. Cuando los patrones automáticos sirven a los propósitos del individuo, cuando el entorno está diseñado para facilitar los comportamientos deseados, cuando las creencias operativas son coherentes con la realidad y con los objetivos, hay una liberación de recursos que se traduce en mayor capacidad disponible para todo lo que la persona quiere hacer. La previsibilidad es uno de los atributos más valiosos de un sistema funcional, y también uno de los menos celebrados. En una cultura que romantiza la improvisación y la espontaneidad, la previsibilidad tiene mala prensa. Pero desde el punto de vista del sistema nervioso, la previsibilidad es una fuente profunda de seguridad y de eficiencia. Un sistema que produce resultados previsibles permite que el individuo planifique con horizonte más amplio, tome riesgos con mayor conciencia de sus implicaciones y asigne sus recursos con mayor precisión. La previsibilidad de un sistema funcional no significa que los resultados sean siempre los mismos. Significa que la respuesta del sistema, ante circunstancias similares, es consistente. Que hay un modo de operación central que no oscila dramáticamente en función del estado emocional momentáneo, del nivel de cansancio o de las presiones externas. Esa consistencia es la base de la confianza en uno mismo. No la confianza basada en el desempeño en circunstancias favorables, sino la confianza basada en el conocimiento de cómo el propio sistema responde cuando las condiciones son difíciles. Un sistema funcional también tiene un componente de retroalimentación que merece atención particular. Todo sistema que opera en un entorno complejo necesita mecanismos para recibir información sobre los resultados de sus operaciones y ajustar su comportamiento en consecuencia. En el sistema interno humano, esos mecanismos incluyen la reflexión periódica, la capacidad de recibir retroalimentación de otros sin que el ego la filtre en su totalidad, y la habilidad de distinguir entre el ruido de la experiencia cotidiana y las señales genuinas que indican que algo en el sistema requiere ajuste. Los sistemas que carecen de retroalimentación efectiva se vuelven rígidos o se deterioran. La rigidez ocurre cuando el sistema sigue operando de la misma manera independientemente de los resultados que produce, porque no hay mecanismos para percibir que esos resultados se están desviando de los objetivos. El deterioro ocurre cuando el sistema pierde coherencia interna sin que haya indicadores que activen una respuesta correctiva. Ambos son patrones comunes en sistemas humanos, que no tienen prácticas regulares de revisión y ajuste. La eficiencia de un sistema funcional no proviene de hacer las cosas más rápidamente o de eliminar todo lo que no está directamente relacionado con los resultados. Proviene de la coherencia entre sus componentes, que reduce la energía desperdiciada en conflicto interno y permite que cada recurso se aplique de manera más directa hacia los propósitos relevantes. Un sistema incoherente puede ser extremadamente activo y al mismo tiempo extremadamente ineficiente, precisamente porque gran parte de esa actividad se cancela a sí misma o apunta en direcciones que no contribuyen a los resultados buscados. El diseño de un sistema funcional también considera la gestión del error. Todo sistema que opera en un entorno real cometerá errores. La diferencia entre los sistemas que se deterioran con los errores y los que se fortalecen con ellos está en la manera en que están diseñados para procesarlos. Un sistema que interpreta el error como amenaza a la identidad y lo responde con defensividad o autocastigo, pierde la información que el error contiene y además incurre en un costo adicional de procesamiento emocional. Un sistema que interpreta el error como dato del entorno y lo responde con curiosidad y ajuste, extrae el valor máximo de esa información y fortalece su capacidad de calibración. Esta diferencia en el procesamiento del error tiene efectos compuestos con el tiempo. Los sistemas que aprenden eficientemente del error mejoran de manera consistente. Los sistemas que responden al error con autocastigo o evasión no mejoran porque no procesan la información que los errores contienen. Después de años de operación en estos dos modos diferentes, la diferencia acumulada en la calidad del sistema es enorme. Un sistema funcional también gestiona de manera diferente los recursos temporales. El tiempo es uno de los pocos recursos genuinamente no renovables disponibles para cualquier persona, y la manera en que se estructura su uso tiene efectos profundos sobre los resultados producidos. Un sistema disfuncional tiende a operar en modo reactivo, respondiendo a lo urgente, a lo ruidoso, a lo que genera mayor presión en el momento.
Un sistema funcional tiene estructuras que protegen el tiempo dedicado a lo que es genuinamente importante, independientemente de que sea urgente. La distinción entre urgente e importante no es nueva, pero su implementación en el sistema interno requiere más que comprenderla conceptualmente. Requiere que esa distinción esté operativa en los hábitos y en la arquitectura del tiempo. Requiere que el sistema haya instalado mecanismos que activen la pregunta correcta cuando se presenta una demanda de tiempo. ¿Esto sirve a los objetivos más importantes o solo a la presión del momento? Esa pregunta, cuando se hace de manera automática y regular, cambia de manera significativa el perfil de uso del tiempo y, consecuentemente, los resultados producidos a largo plazo. Un sistema funcional también gestiona de manera deliberada la relación entre el estado interno y el rendimiento. No asume que el rendimiento óptimo es posible en cualquier estado interno. Reconoce que ciertos estados facilitan ciertos tipos de funcionamiento, y diseña las condiciones para que los estados más adecuados para las tareas más importantes sean también los más frecuentes. Esto no significa eliminar los estados de baja energía o de menor claridad. Significa no programar las tareas más exigentes en los momentos de menor capacidad, y no desperdiciar los momentos de mayor claridad en actividades que no los requieren. La gestión del estado interno no es simplemente la gestión de la energía física, aunque incluye esa dimensión. Incluye también la gestión de la calidad de la atención, del nivel de motivación intrínseca, del grado de apertura cognitiva o de enfoque que requiere la tarea. Un sistema funcional reconoce los propios patrones de estado a lo largo del día, la semana, el mes, y organiza sus actividades en consonancia con esos patrones en lugar de luchar contra ellos. Un sistema funcional también tiene una relación saludable con los límites. No los experimenta como restricciones impuestas desde afuera, sino como consecuencias naturales de los valores y de las prioridades. Decir no a algo no es un fracaso del sistema. Es la expresión de que el sistema tiene una orientación suficientemente clara como para saber qué merece el sí y qué no. La dificultad para establecer límites es frecuentemente una señal de que el sistema no tiene claridad suficiente sobre sus prioridades reales, o de que tiene instalados patrones que equiparan el rechazo con el abandono, o la indisponibilidad con el descuido. Un sistema funcional también produce una relación diferente con el fracaso y el error, no porque los elimine o los trate como irrelevantes, sino porque tiene instalada la capacidad de procesarlos de manera que extraiga la información que contienen sin incurrir en los costos adicionales del autocastigo o la negación. El fracaso, procesado de manera funcional, es simplemente un punto de datos que indica dónde la estrategia o el diseño necesitan ajuste. Esa información es valiosa. El sufrimiento adicional, que se agrega cuando el fracaso se interpreta como evidencia de insuficiencia personal, no produce ningún valor adicional y consume recursos que podrían usarse en el ajuste y en la continuación del esfuerzo. Esta capacidad de procesar el fracaso de manera funcional no es indiferencia ni distancia emocional. Puede coexistir perfectamente con la decepción genuina, con el dolor real de haber invertido esfuerzo en algo que no resultó, con la seriedad respecto a lo que importa. La diferencia está en que esas emociones se procesan y se atraviesan en lugar de convertirse en el marco permanente desde el cual se evalúa la capacidad propia. El sistema funcional también tiene una relación clara con lo que podría llamarse la economía de la atención. En un mundo que ofrece una cantidad prácticamente ilimitada de estímulos, demandas e informaciones, la atención es el recurso más escaso y más valioso disponible. Un sistema que no tiene estructura para gestionar hacia dónde va la atención termina entregándola al entorno de manera reactiva, respondiendo a lo más ruidoso, lo más urgente, lo más estimulante en cada momento, sin necesariamente que eso corresponda a lo más importante. Un sistema funcional tiene mecanismos que protegen la atención para las actividades que más la merecen, no de manera rígida o dogmática, sino con suficiente estructura como para que no sea el mero ruido del entorno el que determine dónde se invierte el recurso más escaso. Esos mecanismos pueden ser tan simples como bloques de tiempo protegidos, como rituales de inicio de trabajo, que dirigen la atención hacia el foco correcto, o como protocolos, para gestionar las interrupciones de manera que no destruyan la continuidad de la concentración. La suma de todos estos componentes produce el efecto que da título a esta sección: menos desgaste, más resultado. No porque el sistema funcional evite el trabajo o la dificultad, sino porque el trabajo que realiza está más directamente dirigido hacia los resultados que importan, con menos energía desperdiciada en fricción interna, en lucha contra los propios patrones, en recuperación de estados que no deberían haberse degradado tanto antes de la recuperación. La eficiencia del sistema funcional
No es la eficiencia de quien hace más cosas en menos tiempo. Es la eficiencia de quien invierte sus recursos con mayor precisión y sostenibilidad. La primera es sostenible, porque no depende del agotamiento de los recursos de autorregulación. La segunda es episódica porque el agotamiento es inevitable. Un sistema que produce resultados sostenibles a lo largo del tiempo no es simplemente un sistema más disciplinado. Es un sistema mejor diseñado. El menos desgaste que caracteriza al sistema funcional no significa ausencia de intensidad o de compromiso, significa ausencia de fricción inútil. El esfuerzo que existe en un sistema funcional está dirigido hacia algo específico y significativo, y el sistema está organizado para que ese esfuerzo sea lo más efectivo posible. La energía que antes se gastaba en luchar contra los propios patrones ahora está disponible para construir, para profundizar, para extender. Esto tiene implicaciones que van más allá del rendimiento. Un sistema funcional no solo produce más, produce con mayor calidad y con mayor satisfacción. Porque cuando los recursos no están divididos entre el propósito y la resistencia interna, cuando la energía puede aplicarse de manera más completa a lo que genuinamente importa, la calidad de la experiencia cambia. No se trata de un estado de euforia permanente. Se trata de una fluidez funcional que hace que el trabajo, las relaciones, el aprendizaje y la vida cotidiana en general tengan menos costo y más sentido. Capítulo 6. Estabilidad, continuidad, confianza. La estabilidad es probablemente el atributo más subestimado en la construcción de una vida con resultados consistentes. En una cultura que celebra la transformación radical, el cambio dramático y la disrupción constante, la estabilidad tiene la reputación de ser lo opuesto a la ambición o al progreso. Pero esa reputación es profundamente incorrecta. La estabilidad no es el estado de quien no se mueve, es el estado de quien se mueve desde una base sólida que no se desintegra bajo presión. Hay dos tipos de estabilidad que vale la pena distinguir. La primera es la estabilidad superficial, la ausencia de perturbaciones externas, la rutina sin examen, la predictibilidad por inercia. Esta forma de estabilidad no requiere ningún diseño ni ningún trabajo interno. Es el producto del estancamiento. La segunda es la estabilidad estructural, la capacidad de mantener coherencia y orientación funcional, incluso cuando las circunstancias externas son inciertas, demandantes o adversas. Esta es la estabilidad que produce resultados, y es el resultado directo de un sistema interno bien construido. La distinción es importante porque confundir ambas puede llevar a buscar estabilidad en el lugar equivocado. Quienes buscan la estabilidad superficial intentan controlar las circunstancias externas para evitar la perturbación. Esa estrategia tiene un costo enorme en términos de energía, y sus resultados son inevitablemente parciales porque las circunstancias externas no son completamente controlables. Quienes construyen estabilidad estructural trabajan en un nivel diferente, en la solidez del sistema, que les permite responder a cualquier circunstancia desde un estado de coherencia interna. La continuidad, como componente de la estabilidad, se refiere a la consistencia del sistema a lo largo del tiempo. Un sistema que produce comportamientos y resultados consistentes a través de diferentes circunstancias, diferentes estados emocionales y diferentes niveles de presión, es un sistema que ha alcanzado un grado de madurez estructural significativo. Esa continuidad no es monotonía, es la expresión de una identidad que se mantiene reconocible incluso cuando responde a demandas nuevas o inesperadas. La identidad, en este contexto, no es una descripción de características fijas e inmutables. Es la coherencia observable entre los valores centrales, los patrones de comportamiento habitual y los tipos de resultados que se producen de manera consistente. Una persona con identidad sólida puede cambiar de opinión, puede aprender y actualizar sus creencias, puede adaptarse a circunstancias nuevas, y al mismo tiempo mantiene un hilo de reconocibilidad a lo largo del tiempo que tanto ella como quienes la conocen pueden percibir. Esa reconocibilidad es el producto de un sistema interno con suficiente coherencia para sostenerse bajo distintas condiciones. La confianza en uno mismo, cuando se examina con cuidado, resulta ser precisamente esto. El conocimiento fundado en evidencia consistente de que el propio sistema responderá de manera coherente con los valores y objetivos más importantes, incluso cuando las condiciones sean difíciles. No es fe ciega. Es confianza basada en la observación de que el sistema ha demostrado una y otra vez que puede sostener su orientación bajo presión. Esa confianza se construye a través de la experiencia acumulada de actuar de acuerdo con los propios estándares en circunstancias donde hubiera sido más fácil no hacerlo. El problema de la confianza que depende del desempeño en condiciones favorables es su fragilidad. Quien se siente capaz
Solo cuando todo va bien, no tiene una base de confianza genuina. Esa confianza colapsa precisamente en los momentos que más la requieren. La estabilidad estructural permite una forma diferente de confianza, no la que dice, puedo hacer esto si las condiciones son correctas, sino la que dice, mi sistema opera de manera coherente con lo que valoro independientemente de cómo estén las condiciones. Construir esta forma de confianza requiere algo que es contraintuitivo para muchas personas: buscar deliberadamente circunstancias desafiantes, antes de que las circunstancias desafiantes lleguen por sí solas. No como una forma de masoquismo, sino como una manera de verificar y fortalecer la solidez del sistema en condiciones controladas. Los deportistas saben esto. El entrenamiento en condiciones más exigentes que las de la competición no es un castigo. Es la forma de asegurarse de que el sistema tiene la robustez necesaria para operar bien cuando el margen es menor. El mismo principio aplica al sistema interno en cualquier dominio. Quien nunca pone a prueba su sistema en condiciones de estrés, no sabe cómo responderá cuando el estrés sea inevitable. Y cuando llega la situación real, y el sistema falla de maneras que no fueron previstas, la confianza sufre un daño que puede ser difícil de reparar. Por contraste, quien ha probado su sistema repetidamente, y lo ha ajustado en función de lo que esas pruebas revelan, llega a las situaciones de alta exigencia con una confianza fundada en el conocimiento propio. La estabilidad también tiene un componente relacional que no puede ignorarse. Los sistemas humanos no operan en aislamiento. Existen dentro de sistemas sociales que tienen sus propias dinámicas, presiones y expectativas. La estabilidad de una persona influye sobre los sistemas sociales en que participa, y esos sistemas a su vez ejercen influencia sobre la estabilidad individual. Una persona con estabilidad estructural sólida tiene una influencia reguladora sobre los sistemas sociales en que participa. No porque imponga su estabilidad a otros, sino porque su coherencia interna reduce la probabilidad de que las dinámicas reactivas de esos sistemas la arrastren a estados que no sirven a sus objetivos. En una discusión que escala emocionalmente, la persona con estabilidad estructural puede permanecer en un estado funcional que permite la resolución, en lugar de ser capturada por la dinámica de escalada. Esa capacidad no emerge de la frialdad o de la distancia emocional. Emerge de un sistema que ha desarrollado la capacidad de procesar estados emocionales intensos sin perder la orientación. La estabilidad también se construye a través de la práctica del cierre. Los sistemas que acumulan asuntos inconclusos, decisiones postergadas, compromisos incumplidos con uno mismo y con otros, operan con una carga permanente que drena recursos y contamina el foco. El cierre regular de asuntos pendientes, la resolución de tensiones no resueltas, el cumplimiento de los compromisos propios antes de asumir nuevos. Estas son prácticas de mantenimiento del sistema, que contribuyen de manera significativa a la estabilidad general. No se trata de alcanzar un estado de cero pendientes que en la práctica nunca existe. Se trata de no permitir que los asuntos inconclusos se acumulen hasta el punto en que se conviertan en una carga que interfiere con la operación del sistema. Es análogo al mantenimiento de cualquier sistema complejo. No se espera a que algo se rompa para prestarle atención. Se realizan verificaciones regulares y se atienden los indicadores de deterioro antes de que se conviertan en fallas. La continuidad del sistema a lo largo del tiempo también requiere atención a los momentos de transición. Los periodos de cambio significativo en las circunstancias de vida, los cambios de rol, los duelos, los logros importantes que modifican el contexto, son momentos en que el sistema puede perder temporalmente su orientación. La estabilidad estructural no garantiza que estos periodos sean fáciles. Garantiza que el sistema tiene los recursos para atravesarlos sin perder de manera permanente su coherencia. La madurez de un sistema no se mide por la ausencia de perturbaciones, sino por la velocidad con que recupera su orientación después de ser perturbado. Un sistema maduro puede perder el equilibrio temporalmente, puede pasar por periodos de mayor confusión o menor rendimiento, y puede recuperar su estado funcional de manera relativamente fluida, porque sus estructuras fundamentales están suficientemente consolidadas. Esa capacidad de recuperación es uno de los indicadores más confiables de la solidez estructural de un sistema interno. Capítulo 7. Vida coherente. Resultados previsibles. Control. Una vida coherente no es una vida sin contradicciones, ni una vida sin dificultades. Es una vida en que hay una correspondencia observable y sostenida entre lo que se valora, lo que se hace y lo que se obtiene. Es la vida de alguien cuyo sistema interno apunta con suficiente consistencia hacia los mismos objetivos como para que los resultados reflejen de manera reconocible esos valores y esa orientación. La coherencia no emerge como consecuencia de la buena suerte o del talento.
Emerge como producto de un sistema dominante interno que ha sido observado, diseñado y mantenido con suficiente cuidado para operar de manera orientada, incluso en ausencia de atención consciente constante. La vida coherente es la consecuencia visible del trabajo invisible del sistema. Los resultados previsibles que una vida coherente produce no son el resultado de la ausencia de novedad o de la eliminación del riesgo. Son el resultado de que los comportamientos que el sistema genera de manera consistente tienen una relación causal clara con los tipos de resultados que se buscan. Quien tiene el sistema orientado hacia la construcción de relaciones profundas no obtiene esas relaciones por casualidad. Las obtiene porque sus patrones de comportamiento en la interacción social, sus hábitos de escucha, su disposición hacia la vulnerabilidad, sus respuestas ante el conflicto, todo ese sistema produce de manera consistente las condiciones bajo las cuales las relaciones profundas pueden desarrollarse. Del mismo modo, quien tiene un sistema orientado hacia la producción de trabajo de alta calidad, no obtiene ese trabajo solo en los días de inspiración. Lo obtiene porque tiene instalados los hábitos de concentración profunda, los rituales de preparación, los mecanismos de revisión y refinamiento, la disposición hacia el aprendizaje continuo. Todo un conjunto de patrones que, operando de manera sostenida, producen inevitablemente ciertos tipos de resultados con mayor frecuencia que sus ausencias. El control, en este contexto, no significa la capacidad de determinar todos los resultados externos, significa la capacidad de operar desde el sistema interno propio en lugar de ser operado por las circunstancias. Hay una diferencia fundamental entre el control externo, que siempre es parcial e impermanente, y el control interno, que consiste en operar desde el propio sistema, con orientación y coherencia, incluso cuando las circunstancias son adversas. El control interno no es un estado de rigidez frente a la realidad. Es la capacidad de mantener la orientación del propio sistema incluso cuando las circunstancias ejercen presión hacia la reactividad, la pérdida de coherencia, o el abandono de los propósitos más profundos. No elimina la influencia de las circunstancias. Establece que esa influencia pasa por el filtro del sistema interno, en lugar de determinar directamente el comportamiento. Una vida coherente también implica que las diferentes áreas de la existencia no operan como compartimentos estancos que se contradicen entre sí. Las áreas de la vida que más frecuentemente se experimentan como separadas, el trabajo, las relaciones, la salud, el aprendizaje, los valores personales, están en realidad profundamente interconectadas, porque todas son expresiones del mismo sistema interno. Cuando ese sistema tiene coherencia central, esa coherencia tiende a irradiarse hacia todas las áreas. Cuando tiene incoherencia central, esa incoherencia aparece de diferentes maneras en cada área. Esto explica por qué los problemas que se manifiestan en un área específica de la vida frecuentemente tienen raíces en el sistema más profundo. El problema no está en el trabajo, en la relación o en el cuerpo. Está en la arquitectura que gobierna la respuesta a todas esas áreas. Y la solución que aborda solo el síntoma visible sin modificar la arquitectura subyacente producirá mejoras temporales pero no transformación duradera. La vida coherente requiere también una relación honesta con el tiempo. Los resultados que produce un sistema bien diseñado no son inmediatos. El diseño, la instalación de nuevos patrones, la consolidación de esos patrones hasta que se automatizan, todo eso toma tiempo. Y en ese periodo intermedio, es posible que los resultados visibles no reflejen todavía los cambios que se están produciendo en el sistema. Esa brecha entre el cambio interno y los resultados externos visibles es una de las razones más frecuentes por las que los procesos de cambio se abandonan antes de completarse. La paciencia que requiere la vida coherente no es pasividad. Es la comprensión de que los sistemas complejos tienen tiempos propios, y que el criterio para evaluar si el proceso va bien no es solo el resultado externo visible en cada momento, sino también la calidad de los patrones que se están instalando. Un carpintero que está construyendo una mesa sólida no juzga su trabajo solo por el aspecto de la mesa cuando está a la mitad del proceso. Evalúa también la calidad de los cortes, la precisión de las uniones, la solidez de los materiales. Un observador que solo ve la mesa, a la mitad del proceso, podría concluir erróneamente que no está bien hecha. La vida coherente no es tampoco una vida sin sorpresas ni sin desarrollo. La coherencia que proviene de un sistema bien diseñado es dinámica, no estática. El sistema puede aprender, puede actualizarse, puede incorporar nueva información y modificar sus objetivos o sus métodos. La coherencia no está en la inmutabilidad sino en la consistencia del proceso, en que los cambios que el sistema adopta emergen de un proceso de revisión honesta y de ajuste deliberado, no de la reacción impulsiva al estímulo del momento. Una persona que vive con coherencia reconocible puede describir con precisión qué produce los resultados que tiene.
No porque tenga todo bajo control, sino porque puede trazar una línea de causalidad entre sus patrones internos y sus resultados externos. Esa capacidad de descripción no es arrogancia. Es el conocimiento funcional de alguien que ha desarrollado suficiente comprensión de su propio sistema para poder navegar con él de manera orientada. El resultado de una vida coherente también es la reducción del sufrimiento innecesario. No todo sufrimiento puede eliminarse. Hay pérdidas inevitables, hay circunstancias que generan dolor genuino, hay límites de la condición humana que ningún sistema puede trascender. Pero hay una gran cantidad de sufrimiento que proviene de la incoherencia interna, el sufrimiento de querer una cosa y hacer otra, de valorar algo y comportarse de manera opuesta, de tener expectativas que el propio sistema no está configurado para alcanzar. Ese sufrimiento específico es, en buena medida, el sufrimiento de un sistema que aún no tiene la coherencia suficiente para producir los resultados que la propia persona desea. Cuando el sistema adquiere coherencia, ese sufrimiento no desaparece de golpe, pero se reduce de manera significativa porque hay menos brecha entre la orientación del sistema y los resultados que produce. La persona vive más cerca de sus propios estándares más tiempo. Y esa proximidad entre lo que se valora y lo que se hace es una fuente de satisfacción profunda que tiene poco que ver con el logro de objetivos externos y mucho que ver con la integridad del sistema en operación. La vida coherente no es el destino final. Es la manera de vivir que emerge cuando el sistema interno ha alcanzado suficiente madurez y coherencia para operar de manera orientada de forma sostenida. Y esa madurez no es un estado que se alcanza de una vez y para siempre. Es un proceso continuo de mantenimiento, ajuste y profundización que se sostiene porque el propio sistema ha desarrollado la orientación hacia su propia mejora. Sistema dominante. Hay un hilo que recorre todo lo que precede y que converge en un punto de claridad que no requiere adorno. La vida que llevas ahora mismo es el producto de un sistema que está funcionando. No importa si ese sistema te parece consciente o inconsciente, deliberado o heredado, útil o limitante. El sistema está operando y está produciendo resultados con una consistencia que es, en sí misma, la mejor evidencia de su funcionamiento. Esa consistencia es la clave que muchos pasan por alto. Cuando los mismos patrones aparecen en distintos contextos, cuando las mismas dificultades se reproducen con distintos nombres, cuando los mismos tipos de relaciones se repiten con distintas personas, la tentación es buscar la explicación en el exterior, en la mala suerte, en las circunstancias adversas, en la falta de oportunidades. Pero la consistencia es la firma del sistema, y el sistema no miente. Produce lo que tiene instalado, con una fidelidad que cualquier observador neutral podría verificar si mirara el tiempo suficiente. El primer reconocimiento que cambia algo es este: no hay ausencia de sistema. No existe una versión de tu vida donde no haya un sistema interno gobernando los comportamientos cotidianos, filtrando la percepción, determinando qué se procesa como amenaza y qué se descarta, qué se prioriza y qué se pospone, qué tipo de personas se atrae y qué tipo de interacciones se generan. Ese sistema siempre está ahí. Lo que varía es si fue diseñado o simplemente se instaló por acumulación de circunstancias. Esta distinción es menos dramática de lo que parece y al mismo tiempo más profunda. No se trata de que algunas personas tengan sistema y otras no. Se trata de que algunas personas tienen un sistema que responde a una dirección elegida y otras tienen un sistema que responde a una dirección que nadie eligió, pero que tampoco nadie interrumpió. La segunda situación no es una condena, es simplemente el estado por defecto de un sistema que nunca fue examinado, y lo que nunca fue examinado puede ser examinado, lo que puede ser examinado puede ser comprendido, lo que puede ser comprendido puede ser modificado. La secuencia es precisa y no tiene excepciones. Los sistemas instalados por acumulación de circunstancias no son necesariamente malos. Pueden contener patrones genuinamente funcionales y orientaciones que sirven bien a quien los porta, pero también pueden contener configuraciones que ya no responden a las circunstancias actuales, que sirven a la protección contra amenazas que ya no existen, que producen resultados que nadie eligió conscientemente, pero que nadie ha examinado con suficiente honestidad para decidir si los quiere seguir produciendo. El sistema, que se formó para sobrevivir en un entorno de escasez, puede seguir operando en modo de escasez décadas después de que la escasez desapareció. El sistema que aprendió que mostrar vulnerabilidad produce rechazo, puede seguir ocultando la vulnerabilidad en relaciones donde la apertura sería precisamente lo que las fortalecería. El sistema que desarrolló hiperactividad como respuesta a la incertidumbre, puede seguir generando movimiento constante en circunstancias que requerirían quietud y profundidad.
En todos estos casos el sistema está haciendo exactamente lo que aprendió a hacer. El problema no está en el sistema. Está en que el aprendizaje no fue actualizado. La diferencia entre una vida que se tiene y una vida que se construye no está en el talento, en la oportunidad, ni en la suerte. Está en si el sistema interno es objeto de observación y diseño consciente o si simplemente opera en modo heredado produciendo más de lo mismo con la misma eficiencia de siempre. Nadie construye una vida con intención mirando solo hacia afuera. La mirada hacia afuera es necesaria. El entorno importa, las circunstancias importan, las oportunidades importan, pero la mirada hacia adentro es la que determina qué se hace con todo eso. Dos personas en condiciones externas similares producen resultados radicalmente diferentes, no porque una tenga más suerte o más talento en abstracto, sino porque sus sistemas internos procesan las mismas circunstancias de maneras completamente distintas, y generan respuestas que con el tiempo acumulan diferencias que se vuelven insalvables desde afuera, pero que desde adentro siempre fueron el producto de dos arquitecturas diferentes respondiendo al mismo mundo. Esta comprensión no produce la ilusión de que todo es posible para todo el mundo en todo momento. No ignora que hay circunstancias que limitan las opciones disponibles de maneras que ningún sistema interno puede resolver completamente. Lo que produce es algo más preciso y más útil, la comprensión de que dentro del margen de opciones disponibles, el sistema interno es el factor determinante de cuáles se eligen, cómo se procesan, y qué tipo de resultados se generan de manera habitual. Ese margen existe siempre. Puede ser amplio o estrecho según las circunstancias, pero dentro de él, el sistema interno es soberano. Y ampliar ese margen, agrandar el espacio de posibilidades disponibles, también es en buena medida una función del sistema. Los sistemas orientados hacia el aprendizaje y la expansión generan, con el tiempo, más opciones que los sistemas orientados hacia la protección y la contracción. El sistema no solo opera dentro del margen disponible, también, de manera gradual e invisible, contribuye a definir ese margen. Cuando se examina la vida con esa mirada, muchas cosas que parecían azares o misterios adquieren una lógica que no es fatalismo sino información. Los patrones de las relaciones que se repiten, las dificultades que reaparecen en formas diferentes, los logros que no se sostienen, los estados que se recuperan después de cada perturbación. Todo esto es el sistema mostrando su configuración con la transparencia de quien no tiene nada que ocultar, porque el sistema nunca intenta ocultarse, simplemente opera. La vida leída como información sobre el sistema es una vida que se vuelve legible de una manera que antes no era posible. No legible en el sentido de predecible hasta el aburrimiento, sino legible en el sentido de comprensible en sus patrones, identificable en su lógica interna, susceptible de ser modificada con precisión, en lugar de atacada con fuerza bruta. Esa lectura no produce resignación. Produce una forma específica de poder, el poder de quien entiende el mecanismo que está operando, y sabe dónde está la palanca que lo modifica. El cambio que importa no ocurre en la superficie de los comportamientos. Ocurre en la arquitectura que los produce. Cuando esa arquitectura se examina con honestidad, cuando se entiende su lógica interna, cuando se diseñan las modificaciones que sirven mejor a los objetivos reales, el cambio que resulta no requiere heroísmo cotidiano. Requiere diseño previo y paciencia con el proceso de consolidación. Y produce resultados que se sostienen no porque haya más voluntad disponible, sino porque el sistema está apuntando hacia donde se quiere ir. El heroísmo cotidiano es agotador precisamente porque opera en contra de la corriente. El diseño previo es silencioso y casi imperceptible en el momento, pero sus efectos son exponenciales en el tiempo. Un pequeño ajuste en la arquitectura, sostenido durante suficiente tiempo, produce una diferencia que ningún esfuerzo heroico puntual puede replicar. Esto no es una promesa de facilidad. Es una descripción de cómo funciona realmente la causalidad en los sistemas humanos. Los resultados grandes no provienen de los actos grandes. Provienen de los ajustes pequeños que se consolidan en estructuras que producen actos grandes de manera natural y sostenida. La voluntad tiene su lugar. No es el gobernante. Tiene su lugar como herramienta en el proceso de diseño y de instalación de nuevos patrones. Como herramienta en los momentos de transición en que el sistema viejo está siendo reemplazado por el nuevo. Como recurso para los momentos genuinamente excepcionales que requieren esfuerzo adicional, pero como estrategia principal para producir resultados, la voluntad siempre cede ante el sistema, no porque sea débil, porque el sistema es más persistente, más rápido, más eficiente, y opera incluso cuando la voluntad descansa. La voluntad descansa cada noche. El sistema no. La voluntad se depleta con el estrés, con el cansancio, con la presión sostenida.
El sistema se mantiene. La voluntad requiere que la persona esté presente, atenta, con recursos disponibles. El sistema opera en su ausencia con la misma eficiencia que en su presencia. Esa asimetría fundamental es la razón por la que apostar todo al esfuerzo consciente es una estrategia que siempre pierde en el largo plazo. No porque el esfuerzo sea inútil, sino porque compite en condiciones de desventaja estructural permanente contra algo que no necesita descanso ni motivación para funcionar. Comprender esto con suficiente profundidad como para que modifique la manera de abordar el cambio, es el trabajo que produce diferencia real. No la comprensión intelectual que se archiva y se olvida. La comprensión que se traduce en una pregunta diferente frente a los resultados que se producen, no, porque no tengo suficiente disciplina, sino qué está diciendo el sistema sobre su configuración actual y qué modificación sirve mejor a donde quiero ir. Esa diferencia entre las dos preguntas no es semántica, es estructural. La primera pregunta asume que el problema es la persona y que la solución es más de lo que ya no está funcionando. La segunda asume que el problema es el diseño y que la solución es una modificación inteligente de ese diseño. La primera cierra. La segunda abre. Y lo que se abre con esa segunda pregunta es un territorio completamente diferente, el territorio del análisis, del ajuste, de la experimentación, de la comprensión progresiva del propio sistema. Un territorio que no tiene el costo emocional de la culpa, pero que exige la honestidad de quien está dispuesto a mirar lo que realmente está ocurriendo. Esa pregunta, cuando se convierte en el instrumento habitual de lectura de la propia vida, transforma la manera de relacionarse con el cambio. Lo saca del dominio de la culpa y del esfuerzo heroico, y lo coloca en el dominio del diseño y de la comprensión. Y en ese dominio, los recursos disponibles son muy diferentes. La comprensión no se agota. El diseño no requiere sacrificio. La observación honesta del sistema es sostenible indefinidamente porque no compite contra los patrones que examina. Observar el sistema no lo amenaza. No genera la resistencia que genera el ataque directo. Es una actividad que puede sostenerse sin desgaste porque su naturaleza es la de alguien que mira con curiosidad, no la de alguien que lucha con determinación. Y esa observación sostenida, acumulada con el tiempo, produce un conocimiento del propio sistema que se convierte en una ventaja operativa real, la ventaja de quien sabe cómo funciona el mecanismo que está usando. Donde se quiere estar en cualquier área de la vida es alcanzable si se diseña el sistema que lo produce de manera natural, y el sistema que se tiene ahora es la base desde la cual ese diseño puede comenzar. No el obstáculo que debe vencerse. La base. Esta distinción entre obstáculo y base no es un juego de palabras. Define completamente la relación que se tiene con el punto de partida. Quien ve su sistema actual como obstáculo gasta energía en pelearse con lo que es antes de poder construir lo que quiere ser. Quien lo ve como base reconoce que todo diseño nuevo se asienta sobre lo que ya existe, que los patrones funcionales que el sistema ya tiene son materiales de construcción y no escombros que limpiar, que incluso los patrones disfuncionales contienen información valiosa sobre qué necesita el sistema y en qué dirección debe ajustarse. La base no es perfecta, no tiene que serlo, solo tiene que ser el lugar real desde el cual se trabaja. Lo que gobierna desde dentro siempre gana. La pregunta que importa es solo qué es lo que gobierna, y esa pregunta no tiene una respuesta definitiva y permanente. El sistema que gobierna hoy no es idéntico al que gobernaba hace 10 años, y no será idéntico al que gobernará dentro de 10 más, si se trabaja sobre él con honestidad y consistencia. El gobierno cambia, la arquitectura se modifica, los patrones se reemplazan, pero el principio no cambia. En todo momento, lo que gobierna desde dentro determina lo que ocurre afuera. Eso no es una limitación. Es la condición que hace posible que el trabajo interno tenga consecuencias reales, medibles, visibles en la vida concreta de cada persona. Siempre gana lo que se repite. Suscríbete al canal, activa la campana y accede a toda la biblioteca de libros en el enlace de la descripción.